Bueno, sufrió el equipo de Lucas González, pero logró la clasificación desde la tanda de penales. La realidad es que, bueno, digamos que a nivel general, en los 180 minutos sí fue superior el equipo colombiano, sobre todo por lo que hizo de visitante, donde la verdad jugó bastante aplomado, con personalidad, donde logró imponerse venezolano, pero la verdad es que no me terminó de convencer el plan de Lucas González ese partido de vuelta. Creo que fue bastante conservador, obviamente hasta cierto punto no entiende cierta precaución, o pues, no precaución, sino tratar de controlar el partido en lo posible y en ese orden de ideas también tratar de cuidar mucho las intenciones ofensivas y sobre todo priorizar ciertas cuestiones defensivas, no solo tanto en la organización del equipo en el campo, sino también desde el control de la pérdida que pueda llegar a tener el equipo en el juego como tal, en, sí, en las posesiones y en ataque organizado, posicional en este caso. Y es por eso que quizás la verdad es que el partido no fue bueno y es por eso que creo que el partido no fue bueno a nivel de espectáculo y a nivel de juego por parte de ambos equipos. La verdad no fue bueno, fue bastante aburrido. Sobre todo el primer tiempo, creo que tanto el Táchira estaba en un plan mucho más de aprovechar, de esperar algún error de Tolima para poder castigarlo. Y el Tolima muy expectante, organizándose en un 3-1 en salida de balón, con varios jugadores fijando tanto la última línea como zona de mediocampos y con los laterales alternando alturas, Arrieta más alto que Junior Hernández, pero a nivel general o en particular con un Tolima bastante conservador y tratando de ser bastante precavido a la hora de buscar progresar en el ataque y en campo rival, porque si bien a veces arriesgaba por dentro, digamos que la mayoría de pases que hacía eran sobre los laterales y cuando se veía presionado lanzaba en largo para no arriesgar ninguna pérdida de balón. Y creo que ahí estuvo un buen trabajo del equipo venezolano, sobre todo presionando. No tanto presionando la salida en ese 3+1 que hacía el equipo de Lucas González, sino más bien presionando y vigilando receptores intermedios y receptores largos, alejados, perdón, y sobre todo presionando en zona, presionando el espacio, tratando de cortar algún pase y tratar de bloquear alguna línea de pase y en ese sentido dificultó, digamos que cierta fluidez del equipo de Lucas González en ese primer González, al equipo, al Tolima de Lucas González, en el primer tiempo fue bastante estático y lo comenté en X, creo que le faltó un poco más de movimientos al espacio, tratar de atacar la profundidad del equipo de Táchira, porque se veía bastante estático, más allá de que habían ciertos intercambios posicionales entre Tata y Gom, entre Tata y entre Adrián Parra, con Kevin Flores, habían algunos intercambios posicionales, pero creo que en general el equipo fue bastante estático en cuanto a sus movimientos y eso obviamente facilitó el trabajo defensivo de Táchira, que más allá del trabajo defensivo de Táchira, también en la realidad es que no ofreció grandes cosas a nivel ofensivo. Peñaranda, el jugador de Bucaramanga, fue el que pronto más intentó, pero se queda muy corto. Se queda muy corto porque creo que a nivel colectivo no había un contexto o no había algo que pudiera acompañar lo que Peñaranda a nivel individual trataba, que fueron más allá algunas escaramuzas, algunas conducciones, etcétera. Alguna acción individual que la verdad no terminaba en nada y eso dejaba ver un poco lo lejos que está del arco de Neto Ball. Ya en el segundo tiempo, creo que el ingreso de Guzmán y el ingreso sobre todo de Sandoval le vino bastante bien al Tolima. Creo que ahí
con solo la presencia de Sandoval y la presencia de Guzmán, el Tolima se posicionó ya en campo rival y empezó a tener posesiones un poco más largas de balón, fluir un poco más, sobre todo en campo rival. Y con el jugador del Medellín logró gestionar algunas posesiones y algunos ataques de la mejor manera y logró con Gerson González siendo protagonista por el sector derecho acercarse, incluso llegó a anotar un gol terminó siendo anulado, pero, pero creo que desde la entrada de ellos dos el Tolima se sintió mucho más cómodo y logró alejar a Táchira de alguna intención que tuviera de hacer daño, pero después de ese anulado, yo creo que Táchira obviamente ve la posibilidad de poder, o todavía ve la posibilidad de poder llevar el partido a tanda de penales. Se anima, termina cometiendo un penal el Tolima en un tiro de esquina y logra empatar con penal de Cariaco González. Alarga la serie el Tolima, termina clasificando, termina sufriendo, creo yo, más de la cuenta, sobre todo luego por el buen partido que hizo en Venezuela, termina alargando un poco el sufrimiento, creo que personalmente creo que puedo plantear de mejor manera o ser un poco menos conservador y arriesgar un poco más para dar por sentenciado la serie en el partido como tal, no esperar hasta tanda de penales para clasificar, sino que creo que de pronto con un planteamiento un poco más ofensivo o con otra dinámica, con otros nombres, hubiera podido hacer un poco más de daño y no sufrir tanto frente al equipo venezolano. Pero creo que a nivel general es una buena clasificación del Tolima. Obviamente ya le asegura su pasaje, en dado caso que no llegue a la fase de grupos, le asegura un cupo en Copa Sudamericana, que es una gran noticia para el Tolima, que personalmente creo que a mí en particular el diseño en plantilla que tiene el Tolima no me atrae, no me gusta, creo que no tiene nombres que a uno lo estimulen y creo que no tienen hombres que por ahí van a ofrecer un poco más de soluciones en cuanto a talento, en cuanto a capacidad asociativa, desde el banco, ya no solo en el campo, sino que también desde el banco. Creo que en cuanto a fondo de armario se puede llegar a quedar un poco corto y esa es de pronto la inquietud que yo tengo, sobre todo de cara a lo que hace la siguiente fase de Copa Libertadores, sobre todo lo que hace Copa Libertadores, porque creo que en dado caso que haya Copa Sudamericana, yo creo que la va a alcanzar por el nivel que hay en algunos, que le puede llegar a atacar en algunos grupos, pero creo que en Copa Libertadores sí me genera un poco de inquietud el tema del talento y cómo puede llegar a competir en ese sentido ya contra los rivales mucho más exigentes. Si les gusta el video de online, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, TikTok, X y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.